personas viviendo en la calle. Así es. Testigo Directo muestra hoy cómo Estados Unidos está enfrentando una crisis económica debido al encarecimiento de los alimentos y el aumento dramático del alquiler de viviendas. Nuestras cámaras lograron registrar algunas familias de nacionales inmigrantes pidiendo comida y buscando posada en distintos sitios de Miami. Esta es una historia de Sofía Neira. Cada vez son más las personas que buscan un plato de comida en la calle. Testigo Directo hace una radiografía en suelo americano de un presente confuso no solo para los estadounidenses, sino para los más débiles, los inmigrantes. Se ha incrementado el número de personas viviendo en la calle. Así es. Al día de hoy, estos habitantes esperan por un techo, un lugar para dormir y por fin dejar las calles. Estados Unidos está viviendo los resultados de una recesión económica que por años estuvo creciendo y ahora explotó. El precio de la gasolina, la falta de alimentos y los altos costos de los arriendos ya se salen de sus manos. Afecta casi siempre a las masas más vulnerables, a todo aquel que tiene un ingreso fijo, ya sea por retiro o sea porque está en un trabajo que tiene un sueldo, un salario fijo. Esos son las personas que la inflación lo afecta de la forma mayor. ¿Qué es lo que está pasando en la economía estadounidense? ¿Estamos viviendo una contracción o recesión? Le preguntamos al experto en economía Arismendi González. Se dio por tres razones. Lo primero que hubo fue una disrupción en el supply chain, lo cual causó que la oferta de bienes y servicios se disminuyera. Después vino el gobierno que aceleró la economía imprimiendo dinero. Por tercero, entonces tú tienes la Reserva Federal, que es como un ente que ayuda a estabilizar los precios y el consumo de los habitantes. Tres razones que están haciendo del primer mundo un lugar difícil para vivir. Estamos viviendo en días difíciles con la economía y con todo lo que está sucediendo en el mundo. La realidad actual solo la podemos ver al vivirla. Es por eso que Ramón Riamende nos cuenta su experiencia de cómo fue vivir en el bajo mundo de la indigencia. Para mí, yo he visto que el sueño americano ha sido la pesadilla más grande, porque aquí lo que son las tarjetas de crédito, la falta de administración, la falta de dominio propio y de enseñanza, aquí te endeudas y eso todo este país está basado en el crédito. El crédito. Here today, Lord, that you keep them. Y sí, tienes todo, pero todo eso está prestado, como que no es tuyo. You listen to their prayers, Father God. Thank you for bringing them here today. Los costos están por las nubes, a comparación del salario mínimo que se puede ganar un empleado, contando con solo $11 por hora. Hay muchas personas que vienen acá pensando que llegaron a Estados Unidos y ya lo van a tener todo. Pero es un proceso largo y duro. ¿Qué se vuelve más difícil? ¿Tener una vivienda? En una habitación, empezando de los 1.700 y 2 habitaciones y 2 baños, dependiendo del área. El promedio vendría empezando en los 2.400. ¿Poder llenar el tanque de gasolina? Estábamos al principio del mes como en 4.11 y ahora está 4.49. Antes llenaban el tanque con $40, ahora son 70, a veces $100. O encontrar un plato de comida. Subir los precios puede ser algo peligroso. Si lo subes demasiado drástico o demasiado rápido, puedes perder muchos clientes. Lo que hemos hecho en el último año es aumentar nuestros precios 3 veces de forma gradual.
en el transcurso del último año. You can lose a lot of customers. Testigo Directo llegó a la ciudad de Miami al centro comunitario de Salvation Army, en donde ayudan a cientos de familias a darles un lugar en donde dormir o un plato de comida, ya que hoy en día en ciudades como Miami, el 30% de su población viven en estado de pobreza. Hemos visto casos también de personas que no tienen los ingresos suficientes para poder pagar una vivienda y terminan acá. Yasmín nos cuenta la realidad que viven estos centros. Bueno, aquí estamos en una típica habitación de familias. Nosotros damos comida, desayuno, comida y cena. Tenemos unas bolsas de comida también que nosotros repartimos. El cliente, una vez que llega aquí, tiene 24 a 48 horas. El cliente se sienta con el trabajador social, le explica qué quiere lograr en la vida y el trabajador social lo ayuda a lograr. Una mano amiga puede ser muchas veces el salvavidas de las personas más necesitadas. Te vengo a dar un postre, el más importante de todo el universo. Amén, la comida espiritual. Y aquí ahora toda esta acera está lleno de hombres desamparados. En el tiempo mío éramos muy poquitos, pero era un tiempo de una epidemia bien grande de la droga cocaína, de la crack cocaine. Sueños rotos y desesperación deja la nueva realidad de muchos inmigrantes que salieron de sus países a buscar una vida mejor. Soy de Nicaragua, hace un mes que vine a Miami, ha sido muy difícil. Llegar a un lugar que no conoces a nadie, no tienes familia, me quedo solo con lo que te rodea, que son mis hijos. Y la organización que está detrás de nosotros, que es la que me ha apoyado. En los días de soledad solo le pide a Dios una luz. No tengo casa, no tengo familia, esperando la voluntad de Dios, que yo sé que Él nunca me va a dejar ni me va a desamparar con mis hijos. Al final, lo que queda claro es: donde quiera que nosotros vayamos, vamos a ser la luz. Y el que dice la palabra, el que no trabaje, que no coma. Hay que trabajar.